Reporta JP Morgan y nos dan una idea general de cómo es que está el escenario financiero actualmente y cómo es que ellos se están preparando. También vamos a hablar acerca de Netflix y su asociación con Microsoft para ofrecer esta nueva versión un poco más barata con anuncios. Vamos a hablar acerca de que Google también está frenando las contrataciones y vamos a mencionar brevemente las bienes raíces. Hola y buen día, inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video más en el que tenemos varias cosas por hablar, entonces comencemos. Y JP Morgan en sus utilidades por acción cayó un 27% año sobre año. Los analistas esperaban que tuvieran de ingresos $2.92 por acción, cuando en realidad fallaron y tuvieron $2.76 por acción, a comparación de en un año anterior, en este mismo periodo, $3.78 por acción. Ahora, tuvieron ingresos también por debajo del esperado de 30.7 mil millones de dólares. Se esperaban 31.81 mil millones de dólares. Entonces fallaron dos veces y nos hablan acerca de la economía. Que nos dice Jamie Dimon, quien es el director más respetado de cualquier banco en los Estados Unidos y es el director del banco más grande de los Estados Unidos en cuestión de activos. Y bueno, ¿qué nos dice? Nos dice que la economía se mantiene bastante saludable, que el consumidor está consumiendo a ritmos bastante saludables para la economía de los Estados Unidos. Lo que preocupa más que eso es la psicología del consumidor, que tiene miedo, que se está preocupando, pero esto también pudiera ayudar a que se empiece a disminuir la inflación, a que no salga tanto, porque sí vemos que la economía está en un buen lugar y menciona que en un muchísimo mejor lugar de lo que estaba en el 2007, en el 2008, el consumidor está mucho más saludable de lo que estaba en esa recesión que sucedió anteriormente. Entonces, una magnitud de impacto en el sistema financiero del tamaño de lo que se tuvo en 2007-2008, pues sería complicado de ver, al menos del lado del consumidor, que es el que es el 70% de la economía de los Estados Unidos prácticamente. Entonces, información positiva, pero también cierta información negativa. JP Morgan es conocido por ser un banco que da muchísimo valor a sus inversionistas. Es uno de los bancos favoritos en Wall Street y también es uno de los que mejor manejo tienen. Y se están preparando para cualquier escenario. Nos dicen que ellos pueden ver un escenario en el que no haya recesión en este próximo año. También ven un escenario en el que puede haber una recesión bastante tranquila y también está la posibilidad de que haya una fuerte recesión que muy pocos esperan. Ellos van a estar preparados para cualquier y para el peor escenario. Entonces ellos están recaudando o aumentando su capacidad con efectivo y ellos están disminuyendo o van a parar por completo las recompras de acciones. JP Morgan suele dar valor a los accionistas de dos maneras principales, que es por la recompra de acciones y por los dividendos. Un dividendo bastante atractivo, que como ha estado cayendo la acción en precio, pues el dividendo o el yield que te dan ha estado aumentando, lo cual hace más atractiva como una inversión para largo plazo. Más aún si consideramos que actualmente están en una posición financiera y se están preparando para tener una posición financiera que aguante cualquier escenario económico, y por eso es que es de los bancos favoritos en Wall Street. Ahora, Jamie Dimon hace varios comentarios acerca de lo que está haciendo la Fed, se lo preguntaban en el reporte, y él menciona que no está de acuerdo con muchas de las prácticas que están haciendo, que es una manera terrible de poner a prueba la economía, que están jugando con fuego, pero que también hay ciertas cosas que no se podían prever y que pues se tienen que hacer de esta manera. Entonces, aunque está en contra de la forma en la que la Fed está manejando la situación, también acepta que hay algunas cosas que se han tenido que hacer de esta manera porque simplemente no se tenía previsto o no se podía saber cómo se iban a desenvolver ciertas cosas. Y también podemos pasar a hablar acerca del sector de investment banking que tiene JP Morgan. El sector de investment banking, en el cual pues hay adquisiciones de empresas, hay salidas a bolsa, de todo esto, cayó en un 60% los ingresos, y por parte de Morgan Stanley cayeron alrededor de un 55%. Entonces ambos bancos, Morgan Stanley y JP Morgan, están viendo una actividad muchísimo menor en todo ese sector de los negocios que se están realizando, y esto es algo completamente normal para este escenario económico en el cual estamos. Y si ya sabíamos que además no estaba habiendo IPOs, que no estaban saliendo, que no había ni siquiera SPACs, por ejemplo, saliendo al mercado, era entendible y era esperable que estos números fuesen así. El tema es que cuánto tiempo va a durar esto. Y Jamie Dimon sale también a decir que hay un gran factor que depende de la guerra, que Estados Unidos está muy saludable, pero que él ve mucha debilidad en los mercados internacionales, para los cuales ellos ya también se han estado preparando, y que el tema de Rusia ha impactado fuertemente a JP Morgan. Entonces, están preparados para todo, pero también están viendo que hay ciertos sectores de manera internacional que están sufriendo mucho más, aunque ellos se mantienen muy optimistas
en los Estados Unidos y que se están preparando para lo peor. Pero consideremos que Jamie Dimon usualmente sale a dar una postura bastante positiva y sabemos que puede cambiar muy rápido de punto de vista. La última vez, hace tan solo 2 meses, él mencionaba que la economía estaba muy saludable y que no iba a haber una recesión. Pasó una sola semana y en la siguiente entrevista, Jamie Dimon, esta persona tan respetada y escuchada por tantas personas, cambió de postura completamente diferente. Dice que él subestimó el huracán que podría venir y que el huracán estaba afuera, estaba a tan solo unos pasos. Cosa que ahora lo vemos mucho más tranquilo. Digo, es su reporte trimestral, las acciones cayeron un 4% y él se notaba bastante tranquilo, pero pues efectivamente el decir que vas a frenar las recompras para poder capitalizar más tu empresa, para poder estar preparado para cualquier escenario económico, aunque es algo bueno para el largo plazo de la empresa, está sacrificando las utilidades en el presente y eso no le gusta mucho a los inversionistas. Entonces, bueno, podemos cerrar con eso el tema de JP Morgan y de Morgan Stanley, que ambas fallaron expectativas, y las subidas de tasas que se mencionaba que beneficiarían a los bancos. No lo harán si el mercado no está consumiendo, no lo harán si el mercado no está queriendo sacar más hipotecas. Y por eso es que quería mencionar brevemente el sector inmobiliario, del cual se ha hablado un poco. Entonces, el sector inmobiliario, al menos en las ciudades más calientes, en las ciudades en las que más compras había, y muchos ejemplos de esto hay en Texas, han estado bajando un poco los precios de las propiedades que estaban publicadas. Entonces, las propiedades que salieron a publicarse estos últimos meses, que no se han vendido, han estado bajando de precios. Y es el comienzo de esta posible tendencia a la baja en las bienes raíces. Lo que sucede es que esto ya está cayendo, ya están bajando los precios levemente en estos mercados más calientes, en los mercados con más demanda. Y aunque es levemente, lo que nos mencionan o lo que preocupa a los analistas y a los bancos es que esto es justo cuando las tasas apenas están comenzando a subir, cuando el ritmo o el nivel de las tasas sigue estando relativamente bajo. Y si estamos esperando que vaya a haber una subida de tasas de 1% o de 0.75% más, pues efectivamente va a haber mucho menos interés por querer sacar créditos hipotecarios, lo cual, aunque a los bancos usualmente tienen mucho mejores márgenes cuando hay tasas de interés elevadas, pues también tienen muchísimos menores utilidades y muchísimos menores ingresos cuando estas tasas de interés causan que caiga la demanda de créditos hipotecarios fuertemente, que es lo que estaría pasando o lo que se está viendo que está comenzando a suceder en estos momentos. Entonces, entender que aunque hay ciertos sectores que están cayendo en precio, que son indicadores de que el mercado de bienes raíces podría estar bajando en valor por los próximos meses, esto antes de que las tasas continúen subiendo, pues es un indicador que permite a los analistas decir que todo el sector financiero va a estar una volatilidad más elevada para este próximo año, hasta no ver una normalización en los mercados y en los créditos que se están pidiendo. Ahora, podemos también mencionar brevemente que las rentas, a diferencia de las propiedades, no han estado bajando en valor. Las rentas han seguido aumentando en valor y esto se nota mucho en Nueva York. Y han estado saliendo muchas notas de que aunque comiencen a bajar los precios o que comienzan a publicitarse un poco más económicas las casas de lo que estaban en los últimos meses, las rentas no han estado bajando de valor. Entonces ese mercado podría estar atrasado, podría ser que veamos que conforme sucede esta bajada en precios, también veamos una tranquilidad mayor en el precio de las rentas, pero de ahí no hay nada que se esté dando por hecho y las opiniones para ese sector todavía están muy divididas, pero sí era uno de los objetivos de la Fed que tanto los precios en bienes raíces como las rentas bajaran. Entonces vamos a ver si lo logran, vamos a ver si la subida de tasas tiene un impacto directo por sobre el precio de las rentas, porque por sobre el precio de las casas sí lo tiene, pero por sobre el precio de las rentas pues habrá que verlo. Y podemos pasar a hablar acerca de Google, y Google está viendo impactos en su negocio actualmente, y sale una noticia del director de Google, del CEO de Google, a decir que necesitan frenar contrataciones o que van a alentar las contrataciones y que las van a hacer de manera muchísimo más responsable. Consideremos que Google contrató el trimestre pasado alrededor de 10,000 personas. Es una de las empresas que más había estado contratando este 2022 y ya dicen que van a disminuir las contrataciones. También comunican a los empleados que necesitan tener un enfoque emprendedor,
que tiene que regresar esa cultura emprendedora a cada uno de los empleados en Google. Lo que en otras palabras quiere decir que necesitan que todos trabajen más duro. ¿Por qué? Porque tienen tres objetivos en estos momentos, que es consolidar inversiones que estaban muy diversificadas, por ejemplo, para poder empezar a controlar los gastos que están teniendo, el pausar inversiones que no son su prioridad actualmente, y el tercer punto es ir y ser lo más eficientes en llevar a cabo todas las actividades que sean su prioridad. Entonces, consolidar, pausar y priorizar, y ser muy eficientes en todo lo que están priorizando para poder lograr rentabilidad en todos esos sectores que están cerca de tenerlo o que son críticos para poder continuar con la diferenciación que tiene Google. Al final de cuentas, dice el director de Google, que el objetivo es salir muchísimo más eficientes de esta situación económica a la cual Google no es inmune, y es lo que nos menciona. Entonces, él busca generar una empresa muchísimo más eficiente en la que los empleados tengan este espíritu emprendedor y que empiecen a ver oportunidades por sí mismos y que empiecen a hacer consideraciones por sí mismos de dónde sí hay que contratar, de dónde sí hay que dejar o pausar inversiones. Y esto me parece algo sumamente bueno para el largo plazo de Google, porque había continuado siendo una de las únicas empresas que seguía contratando rápidamente y que no se había mencionado, que no se habían preocupado por este tema económico, que podría ser que Google efectivamente, en mi opinión, es una de las empresas o es la empresa con el balance general más saludable del mundo. Si comparan su deuda, su efectivo, si comparan los activos que tienen, si comparan los proyectos que tienen, es una de las empresas más sólidas financieramente en todo el mundo. Entonces, aunque por sobre el negocio no habría un impacto negativo, al menos de manera importante, en una recesión, lógicamente todo el sector del marketing va a disminuir. El crecimiento en Google en un escenario de recesión fuerte, pues sería inexistente. Caería los ingresos por marketing, que es su negocio principal. El tema es que aunque caigan sus ingresos, Google tiene el fuerte financiero, tiene la capacidad financiera para poder mantenerse con caídas en ingresos en utilidades y mantenerse suficientemente saludable como para salir muchísimo mejor parados, o como para salir habiendo hecho muchas adquisiciones de diferentes empresas que hayan caído bastante en valor. Ese es el poder que tiene Google actualmente. Sí, efectivamente en el corto plazo, pues los ingresos caerían, las utilidades caerían. ¿Qué pasaría? Pues obviamente los inversionistas serían preocupados y las acciones podrían caer. Pero lo que a mí me mantiene positivo es que en un escenario económico complicado, ellos podrían hacer adquisiciones en todos esos proyectos que están priorizando, podrían salir muchísimo más fuertes y, como lo dice el director de Google, saldrían siendo muchísimo más eficientes, lo cual para el largo plazo hace que la diferenciación en Google aumente bastante y que el crecimiento del cual tenía Google podría retornar, y podría retornar con muchísimo más fuerza. Ahora, todo esto es especulación. Esto estamos hablando de un escenario económico bastante complicado y una recesión bastante fuerte. Entonces, si llega una recesión normal, una recesión en la que los ingresos por marketing caigan entre un 5 y un 10% para Google, podríamos ver que con recompras de acciones, dada la bajada en precios de las acciones de Google, con estas nuevas prioridades que ha puesto el director por sobre Google, podríamos pensar en que va a ser una empresa muchísimo más fuerte los próximos años, y a la cual actualmente a mí me encanta el precio de Google. Y la siguiente semana veremos el split de Google. El lunes, si no me equivoco, será el día del split de Google. Entonces, pues algo que estoy esperando para poder promediar un poco más, para poder agregar más acciones de Google ya después del split. Y otro tema, Netflix que se decide asociar con Microsoft. Y había muchas dudas de con quién se iba a asociar. Se hablaba de que a lo mejor se asociaría con Roku, se hablaba de que a lo mejor comprarían Roku, se hablaba de que se asociaría con Google, porque Google es el que mejor tiene el sistema de marketing o mejor tiene el sistema de anuncios digitales y sabe cómo vender, pero se asoció con Microsoft, lo cual causa muchas dudas, pero también hay cierto positivismo porque se piensa que Microsoft podría dar prioridad a Netflix para poder desarrollar y fortalecer todos estos ingresos por advertising que se tienen. Ahora, hay ciertos temas de parte de Netflix. Consideremos o seamos conscientes de que ellos tienen expectativas de que van a perder 2 millones más de suscriptores, además de los que ya perdieron el trimestre pasado. Sí, perder 2 millones más de suscriptores en este trimestre. Esperemos que superen expectativas y que no pierdan tantos suscriptores, pero esto ya es la expectativa que nos compartía Netflix. Ahora, llega un momento complicado esta transición, y esta transición se está dando porque están forzados a ofrecer una suscripción más económica con anuncios para poder justificar o para poder retornar a tener crecimiento. Ellos creían que tenían un mercado muchísimo más grande y que se saturaría muchísimo después, pero se están dando cuenta que en los 220 millones de usuarios ya es donde se empieza a ralentizar ese crecimiento o inclusive se empieza a decrecer.
consideremos que se está decreciendo en un escenario económico complicado que podría mejorar para Netflix. Pero ¿por qué sería esto algo un poco negativo en el corto plazo? Pues porque requiere muchísima inversión y porque no veremos ese flujo de efectivo sino hasta que salga a flote esta nueva suscripción y veremos cómo hacen el marketing y a qué precio y contra quién compite en ese precio, dado que este mercado está bastante saturado y muchas empresas están ofreciendo suscripción gratis por 3 meses, por un año, etc. Y otra parte de costos que aumentaría para Netflix son los licenciamientos, que se tiene pronosticado les aumentarían en aproximadamente un 20 a un 30% todos los títulos externos de Netflix que seguirían teniendo que pagar para poder tener en su plataforma, aumentarían dada este nuevo modelo de suscripción, lo cual en el corto plazo impactaría por sobre el flujo de efectivo de Netflix, pero en el largo plazo pues se vería o se normalizaría. Entonces esto es algo que llega un poco tarde, se debió de haber empezado a hablar acerca de estos nuevos modelos de suscripción antes de que se empezase a perder el crecimiento. Y está bien que lo estén haciendo, lo tienen que hacer o se ven forzados a salir a innovar. Y nos hablaban de que iban a empezar a tener un sector de gaming, de que iban a tratar de lanzar esta sección de gaming. Netflix lo iba a tratar de hacer. Antes de enfocarse en diversificar más sus negocios, en mi opinión, debieron de haberse enfocado en tener más ofrecimientos en sus suscripciones, mayor diversificación o más asociaciones como lo estuvo haciendo HBO en la que ofrecían meses gratis. Y veremos qué sucede. A mí Netflix la verdad me gusta mucho para el largo plazo y creo que tiene mucho potencial. No estoy invertido en Netflix porque tengo Disney en mi portafolio y Disney me gusta muchísimo más, con la diversificación que tienen me mantienen muchísimo más tranquilo. Ahora Netflix al precio actual a mí me gusta como negocio y sí tienen el tema de que la contabilidad se maneja un poco distinta. Puedes ver que, por ejemplo, tienen utilidades, pero cuando revisamos el flujo de efectivo, pues está más complicado que eso. Y vemos que los títulos, ellos los van depreciando a largo plazo. Entonces, sí, aunque actualmente gasten mucho en un título, ellos van a marcar ese costo a lo largo de los próximos trimestres, a lo largo de los próximos años. Y eso es bastante complicado de evaluar porque no sabemos cuánto tiempo la gente va a ver esos títulos. A lo mejor es una moda, a lo mejor el título por el cual gastaron $100 millones o $200 millones no tiene éxito y como quiera lo van a ir depreciando a largo plazo. Entonces hay una complicación en la forma en la que se lleva a cabo la contabilidad de este tipo de negocios, pero es completamente entendible y de cualquier manera a mí me mantiene positivo. Creo que Netflix va a tener la capacidad de salir más fuerte de este escenario, pero esto hasta después de que empresas como Disney empiecen a subir sus precios, que Disney pues tiene un precio muy barato en sus suscripciones y al final de cuentas debe de empezar a subir los precios en algún momento, y HBO, que muchas de las suscripciones eran pruebas gratuitas que duraban varios meses, pues también van a tener que empezar a subir precios o se irán acabando esas ofertas gratuitas que se tienen. Entonces, aunque el medio plazo se ve bastante complicado para Netflix, el futuro a mí se me parece que va a tener muchísimo menos turbulencia. Y ahora sí, inversionistas, hasta aquí les dejo este video. Les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si se quieren ir. Les dejo el Instagram, el Twitter por si me quieren ir a seguir. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.